Buenos días a todos y todas. Desde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento del nivel de referencia de emisiones forestales en REF. Damos inicio a este lanzamiento con las palabras de bienvenida de la directora general del IDEAM, Gislian Echeverry. Adelante, directora. Muy buenos días para todas y todos. Reciban un cordial saludo desde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Es un gusto darles la bienvenida a este evento en el que presentamos oficialmente el nuevo nivel de referencia de emisiones forestales de Colombia, NREF, correspondiente al periodo 2023-2027. Hoy nos reunimos para visibilizar un esfuerzo nacional que representa años de trabajo técnico, cooperación interinstitucional y compromiso con el país. Como saben, Colombia es uno de los territorios más biodiversos del planeta, pero también uno de los más amenazados por la deforestación. Por eso, contar con instrumentos sólidos que permitan medir nuestro desempeño y orientar la toma de decisiones es fundamental para avanzar hacia una gestión forestal más efectiva y transparente. El nivel de referencia es precisamente eso, una herramienta reconocida internacionalmente que nos permite comparar nuestras emisiones por deforestación frente a los datos históricos del país. Es un insumo clave para demostrar ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático cómo estamos actuando, qué avances hemos logrado y cuáles son las oportunidades para seguir fortaleciendo la protección de nuestros bosques. Este instrumento además abre la puerta para que Colombia acceda a incentivos internacionales por resultados, que a su vez contribuyen a robustecer las acciones de conservación y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector forestal. Este lanzamiento es también una oportunidad para resaltar que en el año 2024 Colombia presentó su primer informe bienal de transparencia BTR1, consolidándose como referente regional en materia de transparencia climática. El nivel de referencia se enmarca en ese mismo esfuerzo, garantizando información robusta, verificable y pública que permita tomar mejores decisiones y rendir cuentas al país y al mundo. Hoy conoceremos en detalle el proceso técnico que dio lugar a este nuevo nivel de referencia, sus resultados y su importancia para la política climática y forestal del país. Tendremos además un panel de expertos que nos ayudará a comprender los retos futuros y las oportunidades de este instrumento abre para la gestión ambiental y el desarrollo sostenible. Agradezco profundamente a todas las entidades aliadas, a los equipos técnicos y a cada una de las personas que hicieron posible este avance. Y agradezco a quienes nos acompañan hoy, tanto aquí como a través del canal de YouTube del IDEAM. Su interés y participación son esenciales para fortalecer la acción climática de nuestro país, Colombia. Sean todas y todos bienvenidos. Les invito a seguir este evento con atención, a enviar sus preguntas por el chat de esta transmisión y a participar activamente en la conversación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestra directora, las palabras de apertura a este evento de lanzamiento del nivel de referencia de emisiones forestales de Colombia 2023-2027. Mi nombre es Javier Aristizábal, hago parte de este equipo del IDEAM y el día de hoy tenemos el lanzamiento de este importante instrumento climático que presentamos a la convención y que es un elemento importante para la toma de decisiones en el sector forestal colombiano. A todos los que nos acompañan, agradecemos su participación en este lanzamiento y los invitamos a que todas esas inquietudes y preguntas que tengan nos las formulen a través del chat de nuestro canal de YouTube, que con gusto obviamente las responderemos. Gracias por participar. El día de hoy haremos el lanzamiento del nivel de referencia de emisiones forestales para Colombia. Como lo comentamos, es un instrumento para la decisión a nivel país en cuanto a la gestión de nuestros bosques. Este evento de lanzamiento tendremos en primera instancia una presentación breve de qué lo conforma, qué lo constituye, qué es el nivel de referencia como documento que ustedes pueden consultar en la página de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Posteriormente tendremos un panel con un grupo de expertos que nos darán sus impresiones frente a este nuevo instrumento climático.
A todos nuevamente, bienvenidos a este ejercicio. Bueno, vamos comenzando por lo siguiente. El nivel de referencia de emisiones forestales es un documento que los países con compromisos en cuanto a la gestión de los bosques deben presentar a la convención para ver cuál es la incidencia de esa gestión en las emisiones generadas por el manejo de los bosques. Nosotros como país hemos presentado 3 niveles de referencia hasta el momento. Un primer nivel de referencia que se presentó y que cubría el periodo 2013-2017, en donde solamente abarcamos la Amazonía colombiana. Posteriormente, y para el periodo 2018-2022, presentamos un segundo nivel de referencia con cobertura completamente nacional. Y este que presentamos el día de hoy es nuestro tercer nivel de referencia de emisiones forestales, también con una cobertura nacional. Como lo pueden ver en la presentación, el documento se constituye de diferentes partes. Obviamente tendremos una parte relacionada con cuál es el cubrimiento que tiene este nivel de referencia, el contexto nacional en el que se da, hablaremos de la definición de bosque que se adoptó para este instrumento climático, las actividades red, los sumideros de carbono, así como los gases que se han sido considerados, y lo más importante es que durante el espacio pues presentaremos cómo se desarrolló de manera muy resumida este nivel de referencia a emisiones forestales. Concluiremos obviamente con esas mejoras que lo hacen diferente al anterior. Lo importante de acá es que cubre nuestro nivel de referencia a emisiones forestales 2023-2027. En primera medida, sigue siendo un nivel de referencia de cobertura nacional, es decir, cobija todos los bosques del territorio nacional. Importante tener en cuenta acá que nosotros tenemos que manejar una definición de bosque como lo hacen diferentes países que trabajan o elaboran este tipo de instrumentos. Tengamos presente que Colombia, para efectos de la elaboración de este nivel de referencia, maneja una definición de bosque que considera 3 aspectos importantes. Primero, que es un área en donde el bosque se extiende por 1 hectárea, en donde sus componentes deben tener una cobertura de dosel de al menos el 30% y donde la altura de los individuos que componen el bosque debe ser igual o superior a 5 metros de altura. Esa es nuestra definición de bosque y está estipulado dentro de este instrumento climático. A diferencia del nivel de referencia anterior, este en REF añade una nueva actividad, RED, la degradación forestal. Entonces, tenemos 2 actividades RED para este nivel de referencia que serán parte pues, del proceso de modelación de las emisiones, como veremos más adelante. Asimismo, cubre un nuevo sumidero de carbono. En el anterior nivel de referencia, como ustedes pudieron haber constatado, teníamos 3 depósitos cubiertos que eran la biomasa aérea, la biomasa subterránea, el carbono orgánico del suelo. La novedad de nuestro nuevo ENREF es que añadimos los detrípticos de madera como un componente de la necromasa, que también es un depósito importante en cuanto al almacenamiento de carbono. Frente a los gases que están considerados en este nivel de referencia, mantenemos al dióxido de carbono como el único gas que se está contabilizando en este momento, y importante tener en cuenta que el periodo de referencia con el cual trabajamos para hacer la proyección de este ENREF cobija los años desde 2013 hasta 2022. Y bueno, ¿cómo lo hemos logrado? ¿Cómo lo hemos hecho? Aquí hay que tener presente que se ha desarrollado un componente metodológico bastante importante para poder cuantificar tanto la deforestación, que ya veníamos trabajando en los anteriores niveles de referencia, pero también la degradación, que es la novedad en este. En este nivel de referencia, para contabilizar la deforestación,
Básicamente la generamos apelando a 3 fases. Esta fase fue desarrollada por nuestro equipo de procesamiento digital de imágenes, que han sido los responsables de generar todos los datos de actividad relacionadas con deforestación, y obviamente en próximos reportes pues también se incluirá la degradación. ¿Cuáles fueron las 3 fases que se consideraron para elaborar el nivel de referencia? En una primera fase hay un preprocesamiento digital de imágenes satelitales, y lo que se busca con esto es lograr hacer correcciones, hacer mejoras, normalizaciones radiométricas a las imágenes que se trabajan. Esto con el fin de garantizar la calidad de la fotointerpretación que se van a hacer sobre esas imágenes y lograr un muy alto nivel de confiabilidad frente a los análisis que se realizan frente al procesamiento de estas imágenes que son utilizadas para este ejercicio. Una segunda fase, que viene siendo la más importante dentro de el análisis de imágenes, tiene que ver con el procesamiento digital de las imágenes, y aquí el equipo de procesamiento digital, por ejemplo, ya hace una detección automatizada de cambios en la superficie de bosques. Se trabaja con una serie de expertos haciendo la verificación visual de estos cambios que se pueden observar dentro de las imágenes, y viene un posterior proceso de semiautomatización de las clases para deforestación y degradación. Finalmente, este componente concluye con el reporte de la información, que es en últimas el resultado que vemos como país. El dato de deforestación es uno de ellos, pero detrás de eso hay todo un trabajo que obviamente, como hemos explicado, tiene 2 fases, y en la fase final de reporte pues es donde viene ese análisis relacionado con el cambio en la superficie de bosque. Se hace un análisis de la consistencia temporal de las imágenes analizadas, y finalmente llegamos al reporte del dato de actividad, que es el dato de deforestación. En cuanto al componente de degradación, es una novedad en este nivel de referencia. La buena noticia es que gran parte del ejercicio para poder generar o dar el dato de degradación se fundamenta en el trabajo que previamente se hace con los datos de deforestación. Entonces, ahí hay un trabajo ya avanzado que se toma en alguna parte importante para después desarrollar el componente de degradación. Y frente a esto, digamos que también se presentan como 3 fases que podemos destacar. En una primera fase es una fase preliminar en donde se define cuál va a ser ese enfoque para trabajar y poder determinar la degradación. Posteriormente tenemos la definición de la distancia al borde y el preprocesamiento de esta información, y finalizamos con el reporte de la información propiamente dicho. ¿Qué compone esa primera etapa que trabajamos en este nivel de referencia para poder llegar al dato de degradación? Primero, como comentábamos, se toma como base el protocolo que se ha venido utilizando para detectar el cambio en la superficie del bosque, que no es otra cosa que poder generar ese dato de degradación en principio. En esta etapa también se emplearon esas capas de cambio en la superficie del bosque. La capa de bosque no bosque que se tiene para el periodo 2013-2022 fue fundamental para poder llegar a esta información relacionada con degradación, y al igual que en la anterior fase fue necesario hacer una corrección de la consistencia temporal y hacer ajustes en áreas en donde no se contaba con información en las imágenes que fueron utilizadas para este efecto. En esta segunda fase, que es importante, y es importante que ustedes también la tengan en cuenta, porque de alguna forma es el fundamento sobre el cual se incluyó el concepto de degradación, es que trabajamos el concepto relacionado con la distancia al borde del bosque. Eso es un concepto bastante importante que se describe en el documento. En este caso, para poder hacer esa diferenciación entre un bosque degradado de uno no degradado, se trabajó un margen de distancia de 120 metros con respecto pues a la parte central. Acá, importante considerar que para hacer este análisis
se recurrió a una metodología conocida como un análisis de fragmentación de paisaje o de fragmentación de bosques, en donde se utilizó una herramienta que fue clave para este proceso como la herramienta MSPA, Morphological Spatial Pattern Analysis. Es una herramienta que ha sido muy bien documentada y bastante utilizada para diferentes ejercicios que tienen que ver con fragmentación, y en el caso de Colombia fue utilizada para poder obtener este resultado frente a la degradación forestal. Con esto, utilizando esta herramienta, un posterior paso que se logró fue lograr una postestratificación de los resultados que arrojaba esta herramienta, que básicamente arroja 7 categorías, pero de ellas fue necesario hacer un filtraje para llegar a solamente a 2 de ellas, que como veremos fueron el resultado de la degradación de los bosques, que definen la degradación en este nivel de referencia de emisiones forestales. Y a partir de eso se hace la cuantificación de las áreas de cambio. En la tercera fase ya viene esa identificación de áreas de bosque núcleo y bosque borde. Como comentábamos previamente, la herramienta que fue utilizada por nuestro equipo de procesamiento digital de imágenes permitió generar 7 categorías a partir de MSPA, pero en aras de tener la mejor información y más robusta posible, de estas 7 categorías finalmente nos decantamos por 2, y era poder dividir el bosque en un bosque núcleo, que es un bosque con casi ninguno o ningún grado de intervención, y bosque borde, que implica un bosque que ya ha sido intervenido y que por lo tanto consideramos que es degradado. Entonces son las 2 categorías en las que hemos dividido nuestro bosque. A partir de esto se llega a determinar la degradación forestal y finalmente tenemos el reporte del dato de actividad. Esto en lo que tiene que ver con el aspecto metodológico de cómo fue realizado, al menos en los temas relacionados con la generación del dato de actividad, este nivel de referencia de emisiones forestales. Todo eso que hemos estado comentando lo vemos reflejado en la información que vemos en este momento en la diapositiva, y es cómo se traduce en un dato de actividad, que es el dato que finalmente ustedes conocen. Colombia ha venido generando esta información desde hace mucho tiempo. Tenemos ya información de más de 20 años, casi desde el año 2001, en donde cada año se ha presentado la cifra de forestación, y ustedes han conocido esta cifra porque pues, nosotros como instituto la hemos presentado cada año, hacia mitad del año específicamente. Y ese es el resultado que tenemos de todo este proceso metodológico que hemos comentado previamente. Sin embargo, al haber generado un nuevo nivel de referencia y al haber incorporado nuevas mejoras, esto nos ha implicado avanzar, abordar nuevos enfoques que son claves para poder incorporar, por ejemplo, una actividad como la degradación forestal. En la diapositiva ustedes pueden ver en el recuadro verde todos nuestros históricos en cuanto al cambio de la superficie del bosque, en cuanto al área que hemos perdido de bosque desde el año 2001 hasta el año 2022. Y esta información ha sido segmentada incluso por regiones. Sin embargo, para este nuevo nivel de referencia tuvimos un reto importante, y era mejorar un poco en el tema relacionado con la incertidumbre del dato que estábamos integrando, lo cual nos llevaba a no manejar una información a nivel de regiones, sino más bien por tipología de bosque, de acuerdo a lo que hemos comentado previamente. Entonces ese dato nacional de cambio de la superficie de bosque, de deforestación, ahora lo hemos dividido en 2 componentes. Un componente que tiene que ver con cuál es el dato de cambio de la superficie del bosque, cuál es el dato de pérdida de bosque para la categoría de bosque borde, es decir, un bosque que no ha sido intervenido, que no tiene ningún tipo de degradación, y obviamente cuál también ha sido esas cifras que hemos venido trabajando desde el año 2013 para el bosque núcleo. En la tabla de color naranja podemos ver el dato nacional para el periodo 2013 a 2022 desagregado en esos 2 componentes. Y vemos obviamente una figura en la parte inferior en donde se ve estos mismos datos trazados dentro de esta figura, cómo ha sido el comportamiento de la deforestación en términos de estos 2
de estas dos categorías. Algo importante para resaltar acá tiene que ver con que al haber dividido el bosque en estas dos categorías, podemos dar cuenta que el bosque que se presume degradado, el bosque borde, que la denominación que le estamos dando, es mucho mayor que el bosque que estamos perdiendo y que no ha sido intervenido, es decir, el bosque núcleo. Es decir, estamos perdiendo mucha mayor cantidad de bosque degradado que de bosque no intervenido, y esa es como uno de los resultados y de las conclusiones que hemos podido observar de este ejercicio del nivel de referencia. En cuanto a degradación, la degradación, que es la actividad nueva que incorporamos en el nivel de referencia, al haber definido estas dos categorías de bosque núcleo y bosque borde, nos permitía llegar a definir cuál es la degradación. Esa transición entre el bosque borde, entre el bosque núcleo, perdón, y el bosque borde es lo que podemos definir como la degradación, ese número de hectáreas que año a año cambian de una categoría a la otra, es el delta de degradación y es la información que hemos incorporado en el nivel de referencia. Es un dato también bastante importante, como lo muestran las cifras que se han tomado para el periodo de referencia entre el 2013 y 2022. Siempre hay una importante conversión de bosques que no han sido intervenidos a aquellos que de alguna forma han venido perdiendo algunos de sus componentes. Lo anterior era un poco el abordaje metodológico frente al tema relacionado con el dato de actividad, cómo llegábamos al dato de deforestación y cómo llegábamos al dato de degradación. Pero un componente también que es bastante relevante tiene que ver con poder definir cuáles son los factores de emisión que finalmente nos van a permitir llegar a definir el perfil de emisiones de estas dos actividades en el NREF. Para poder determinar este factor de emisión, primero tenemos que mencionar que fue importante la información que se generó por parte del Inventario Forestal Nacional. Trabajamos con una muestra mucho mayor de la que se trabajó en el anterior nivel de referencia porque hemos avanzado también en el trabajo relacionado con el inventario forestal a nivel nacional. En este caso se incluyeron dentro del análisis 953 conglomerados, que es 3 veces la cantidad de conglomerados que se utilizaron en el anterior nivel de referencia. Para poder llegar a este dato de factor de emisión, estos conglomerados fueron superpuestos con la capa de degradación que se generaba en el dato que comentamos previamente. Y a partir de esto, los conglomerados pues, fueron divididos entre aquellos que caían en las áreas de bosque borde respecto de aquellos que caían en las áreas de bosque núcleo. Esto nos permitía saber exactamente, a partir de ejercicios estadísticos, determinar cuáles eran los contenidos de carbono en cada uno de los depósitos del bosque para cada una de estas categorías. De esa forma, pues llegamos obviamente a determinar cuánto contenido de carbono había en la biomasa aérea, en la biomasa subterránea, en el carbono orgánico del suelo y en los detritos de madera para el bosque núcleo, pero de la misma manera también para el bosque borde. Y a partir de esto se generaron los factores de emisión para deforestación y degradación forestal. Ustedes en este nivel de referencia van a encontrar una diferencia notable con respecto al NREF que se presentó para la vigencia anterior. En la vigencia anterior trabajábamos datos de contenido de carbono a nivel de biomas o regiones naturales. En este caso, y en aras de mejorar la incertidumbre de los cálculos asociados a los contenidos de carbono, trabajamos solamente 3 datos o 3 factores de emisión relacionados con cada uno de los componentes que tenemos. Un contenido de carbono asociado al bosque borde, un contenido de carbono asociado al bosque núcleo. En la presentación ustedes pueden evidenciar cómo a partir de esos conglomerados y clasificados
por estas dos categorías, pudimos llegar a los datos específicos para cada uno de esos compartimentos, para la biomasa aérea, la subterránea, los detritos finos, los detritos gruesos y hasta los árboles muertos en pie. Entonces, esto era lo que nos permitía llegar a ese valor que corresponde a el factor de emisión de cada uno de estos bosques. Entonces encontramos información como la siguiente: por ejemplo, la biomasa aérea en bosque borde es de aproximadamente, para todo el país, de casi 107 toneladas por hectárea, mientras que el bosque núcleo está alrededor de 252 toneladas por hectárea. Se muestran diferencias realmente significativas entre los contenidos de biomasa de un tipo de bosque y del otro. Nuestro reto era poder asignarle a cada una de estas actividades un valor de factor de emisión. Y ese factor de emisión, a partir de los datos previamente que se han mostrado en la diapositiva, pues podemos ver cómo han sido definidos para cada uno de los compartimentos para tener solamente un solo valor. En el caso de la deforestación, bien sea bosque núcleo o bosque borde, todos los compartimentos analizados tienen un valor de carbono. En el caso de la degradación, solamente la biomasa aérea y la biomasa subterránea lo tienen. No contamos para este componente datos relacionados con el carbono orgánico ni con los detritos de madera. Y esto tiene que ver con el abordaje metodológico que hemos adoptado para calcular degradación, entendiéndose esto como pues, la pérdida paulatina del dosel hasta llegar a ese umbral que no permite o que no permitiría que ese bosque dejara de ser denominado como bosque, y es cumplir con esas 3 reglas que la definición de bosque ha generado y que presentamos al principio. Entonces, en cuanto a esta información, tenemos un factor de emisión para deforestación en cuanto a bosque borde y bosque núcleo, y uno para degradación en los términos que ya hemos comentado. Este factor de emisión para deforestación, por ejemplo, no es otra cosa que determinar los contenidos de carbono que hay en cada uno de estas categorías, como lo vimos previamente, así llegamos a ese factor de emisión, mientras que para el de degradación es esa diferencia entre lo que constituye el contenido de carbono y en este caso el asociado a la biomasa total. Tengamos en cuenta que aquí hablamos es de la biomasa total porque no incluimos los otros depósitos, sino el carbono relacionado con biomasa aérea y biomasa subterránea. Entonces, el cálculo del factor de emisión para degradación es la diferencia entre el contenido que tenemos en la biomasa total del bosque núcleo menos el contenido que tendríamos cuando ese bosque transicione a bosque borde. Y las emisiones, pues es de conocimiento de todos los que nos acompañan, es simplemente utilizar el dato de actividad, que es el área de cambio, multiplicarlo por el factor de emisión correspondiente, dependiendo de la actividad que estemos considerando, y multiplicado obviamente por la fracción del carbono en la biomasa y por la relación estequiométrica entre el carbono y el dióxido de carbono. Así llegamos a las emisiones que se generaron para este nivel de referencia. En la diapositiva que están viendo en este momento, ustedes pueden ver cuál fue ese resultado en términos de deforestación específicamente. Aquí está el dato de deforestación, de cómo llegamos a obtener nuestro nivel de referencia y principalmente ese valor promedio histórico que es clave para llegar a ese valor final. En la línea de color naranja están los datos observados para el periodo 2013 a 2022. La línea verde, que es una línea constante a lo largo del tiempo, es el valor promedio de haber tomado cada uno de estos datos observados y al haberlos pues obviamente promediado. Eso nos arroja que con estos datos observados del periodo de referencia, nuestro promedio histórico para construir el nivel de referencia fue de alrededor de 160.000
hectáreas deforestadas en promedio. Sin embargo, nuestro nivel de referencia no es un promedio histórico y ustedes, que quizás muchos de ustedes que ya han tenido la oportunidad de consultar el documento, han podido evidenciar que nosotros hemos hecho una modelación de nuestro nivel de referencia de emisiones forestales, porque quizás la modelación es la mejor expresión del comportamiento de la deforestación a nivel nacional. Es decir, no es una tendencia permanente en el tiempo, constante en el tiempo, sino que va fluctuando cada año. Desearíamos que la deforestación disminuyera, ese es el esfuerzo que hacemos a nivel nacional, pero realmente los datos observados nos muestran otra cosa y eso nos pone un reto importante y es tratar de ver cómo predecimos esa deforestación y lo hemos hecho a partir de la modelación de esos datos observados. Por lo tanto, nuestro nivel de referencia es un modelo. Es un modelo de tipo logístico que describe una trayectoria, en este caso un poco más al alza de la deforestación para un periodo acotado en el tiempo, que es de 5 años, que es básicamente la vigencia que tiene cada uno de estos instrumentos climáticos. Entonces, esa diferencial, por llamarlo de alguna manera, entre nuestra proyección dada por el modelo frente al promedio histórico es lo que nosotros denominamos las circunstancias nacionales, que también es una herramienta que ha provisto la Convención para los países y de alguna forma da cuenta de que cada país tiene unas variables, unas características muy específicas o unos factores incluso que pueden incidir en el comportamiento de la deforestación. Eso se ha querido incorporar para hacer esta modelación. Y de alguna forma lo que hemos hecho es tratar de hacer ese ajuste de circunstancias nacionales comparando nuestra trayectoria a partir del modelo y cotejándola contra nuestro promedio histórico. Ese diferencial que es distinto cada uno de los años del periodo de vigencia del NREF es lo que constituye nuestras circunstancias nacionales. Para ponerlo un poco en mejor perspectiva, nuestras circunstancias nacionales no son otra cosa que eso, son esos factores que son muy específicos del país y que de alguna forma han tenido una influencia preponderante en el perfil de emisiones del sector forestal. Eso está ampliamente descrito en el documento y los invitamos a ustedes a que le den una lectura más detallada para ver cuáles han sido esos factores, esas causas que han estado detrás durante este tiempo y que han sido incidentes en el proceso de deforestación. Frente al ejercicio que hicimos de circunstancias nacionales en el NREF inmediatamente anterior, podemos observar unas mejoras y es que esta modelación nueva mejora el desempeño del modelo comparado con el NREF anterior, es decir, pasamos de 18.7% de incertidumbre a 16.5% en este caso. En el nivel de referencia anterior utilizábamos como trayectoria del modelo el intervalo inferior el extremo inferior, discúlpenme, del intervalo de confianza. En este caso es la proyección que arroja el modelo, lo que se incorpora como parte de las circunstancias nacionales y obviamente se hace un análisis a partir de la modelación del error porcentual medio absoluto. En la tabla inferior podemos ver cuál es esa variación en términos de las circunstancias nacionales que no se traduce en otra cosa que en un porcentaje frente a nuestro promedio histórico y cómo ese porcentaje incide en lo que es la deforestación o en esa trayectoria que estamos viendo. Y eso pues lo podemos ver refrendado en la diapositiva, en la gráfica que está a la mano derecha de la presentación. Al tener en cuenta ya esta información, pues obviamente sumamos lo que tiene que ver las emisiones de deforestación con las emisiones por degradación para obtener lo que es nuestro nivel de referencia. Todo ese trabajo que ustedes ven en el documento que está publicado en la página de la Convención se resume en esta gráfica. ¿Cómo creemos que se va a comportar en términos de emisiones la deforestación entre el año 2023 hasta el año 2027? Considerando las dos actividades, la deforestación, que puede verse reflejada en el color verde más oscuro, y la degradación, que es la que vemos en ese color
de verde un poco más claro. Y entonces estamos diciendo que más o menos nuestro perfil de emisiones que podemos ver reflejados en el NREF pasa de un poco más o de casi 135 millones de toneladas en el 2023 a un poco más de 140 millones de toneladas en el año 2027. La línea negra, como lo podrán ver, es el promedio histórico de deforestación traducido en emisiones. Entonces, esta es una de las características que tiene nuestro nivel de referencia de emisiones forestales. Importante en este punto también es trabajar el tema de la incertidumbre. Todo valor que se presenta en el nivel de referencia y particularmente este dato asociado, pues tiene que tener un valor avalado estadísticamente y este es el de la incertidumbre del proceso. Para eso también se trabajó todo un abordaje metodológico en donde se hizo una selección de variables y estas pues corresponden en esencia a cada uno de los componentes, de los compartimentos que fueron evaluados en el nivel de referencia, la biomasa aérea, la biomasa subterránea, el carbono orgánico del suelo, los diferentes componentes de necromasa. Esas fueron las variables que se seleccionaron y los datos que se obtuvieron en consideración de los factores de emisión fueron los que fueron incorporados en este proceso. Una segunda parte para llegar a la incertidumbre del nivel de referencia tiene que ver con la selección del método. Se trabajó tanto el método de Monte Carlo para mirar cómo era el comportamiento de esta variable en cuanto a las emisiones desde el 2001 al 2022, pero también se trabajó a la par el método de propagación de errores para mirar cómo era el comportamiento de esta variable en cuanto a las circunstancias nacionales. Una tercera parte para llegar a la incertidumbre era la reproducción del modelo y aquí pues se hizo simulación de variables seleccionadas a través del modelo Monte Carlo y se hizo una reproducción del modelo para cada iteración, se hicieron 10.000 iteraciones por año. Y el último paso dentro del proceso de incertidumbre pues fue el cálculo como tal de esta variable a partir de la estimación de parámetros asociados como determinar el promedio, la desviación estándar, coeficientes de variación dados por año y en general pues para determinar el comportamiento de las emisiones de los compartimentos. Y con eso se llega pues también al cálculo de la estimación de la incertidumbre para las circunstancias nacionales que fueron incorporadas. El valor que obtuvimos pues lo podemos ver recogido en esta tabla. Tuvimos una incertidumbre general de 19,17%, ese es mucho mejor del dato que teníamos previamente y es uno de los resultados que destacamos de este ejercicio. ¿Cuáles fueron o cuáles serían como esas mejoras que destacamos con respecto al nivel de referencia anterior al que correspondía al año 2018-2022? Pues destacamos lo siguiente, en esencia, en aras de mejorar el tema de la incertidumbre, pues en lugar de trabajar biomas o regiones naturales, dividimos el bosque en bosque núcleo, bosque borde. Tuvimos una mayor cantidad de muestras para trabajar el componente relacionado con el factor de emisión, pasando de 303 conglomerados a 953 conglomerados analizados. En este modelo la trayectoria que define el NREF es una trayectoria real, no se basa en este caso en la trayectoria del extremo inferior del intervalo de confianza como había ocurrido con el anterior, incluye los detritos de madera como una novedad y por supuesto creo que lo más importante es que el país incluye una nueva actividad red, que es un reto que teníamos desde hace algún tiempo y que obviamente también nos pone un poco con la tarea de mejorar en este aspecto y poder incluir más actividades en el futuro, pero por lo pronto tenemos esta nueva actividad dentro del nivel de referencia. Para finalizar, todo este trabajo que ustedes ven fue un trabajo largo, un trabajo que le tomó al equipo 1 año y medio. Presentamos nuestra primera versión de este nivel de referencia en enero de 2024. Sin embargo, y eso es importante que lo podamos aclarar, sobre todo porque hemos recibido muchos comentarios al respecto,
y es no necesariamente el primer documento que un país somete a la convención es el documento definitivo. Simplemente ese documento hace parte de un procedimiento que todo país tiene que cumplir y es someter un nivel de referencia. Tiene que ser publicado porque son las pautas que define la convención en aras de la transparencia, pero sin embargo no es necesariamente el documento definitivo. En el proceso de evaluación de este nivel de referencia, nos vimos abocados, gracias a ese intercambio que hubo con expertos de la convención, en hacer un ajuste a ese nivel de referencia, unas mejoras a ese nivel de referencia. Y ese nuevo documento, que es una versión modificada, la presentamos en mayo del año pasado. Esa versión modificada fue la que finalmente evaluaron los expertos de la convención, un proceso bastante largo, tomó algo más de un año, pero el fruto de esa evaluación por fin la pudimos ver reflejada en agosto de este año, cuando la convención publicó la evaluación de nuestro nivel de referencia, lo cual le da legitimidad al ejercicio y lo cual hace que ya este documento sea el definitivo y el que pues, los diferentes interesados podrán consultar y podrán utilizar para sus diferentes propósitos. Compartimos acá el enlace en el cual podrán ingresar para ver ese reporte de evaluación hecho por los expertos y asimismo pues ahí también está en la página del InfoHub Red de la Convención el documento del nivel de referencia de emisiones forestales. De parte nuestra, esta es la presentación que teníamos. Nuevamente los invitamos, reiteramos nuestra invitación para que por favor sus inquietudes nos las sigan dejando escritas ahí en el chat de nuestro canal de YouTube para irlas respondiendo e ir subsanando las inquietudes que de ellas emerjan. Sin más, vamos a dar paso a nuestro panel para mirar una perspectiva desde los expertos que también han estado vinculados de alguna forma a este proceso frente a cómo ven este nuevo nivel de referencia de emisiones forestales y quizás muchas de sus inquietudes en este panel podrán ir siendo resueltas a medida que cada uno de ellos vaya interviniendo. A todos ustedes, muchas gracias. Gracias, Javier. Para continuar con una explicación y una mirada más amplia sobre la propuesta del nivel de referencia de emisiones forestales 2023-2027, continuamos con un panel de expertos conformado por Adriana Yepes Quintero, quien es experta en Red Más para América Latina y asesora técnica principal del GCF en Colombia, de la División Forestal de FAO. Bienvenida, Adriana. También le damos la bienvenida a Gustavo Galindo, quien es coordinador del componente de procesamiento digital de imágenes satelitales del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM. Y por último, a Freddy Alejandro Gómez, quien es profesional sectorial forestal de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente. En esta primera pregunta nos gustaría explorar por qué es importante para un país como Colombia contar con un nivel de referencia actualizado. Bueno, buenos días para todos y todas. Muchas gracias, Leonardo. Pues en principio recordar, como lo mencionaba Javier, el enfoque de Red Más bajo la Convención de Cambio Climático pues le pide a los países 4 instrumentos, digamos, importantes para cerrar ese ciclo red y uno de ellos es el nivel de referencia de emisiones forestales. Como bien se exponía ahorita en la presentación del nuevo nivel de referencia, Colombia ha presentado ya 3 niveles y la actualización es bastante relevante. Uno, porque hay mejoras, como pudimos ver, importantes, que ya no solo estamos hablando de la actividad de deforestación, sino de la degradación, pero además porque estos niveles de referencia le permiten a los países tener una línea base de cómo son las emisiones si no se hiciera ninguna actividad o acción para mitigar la deforestación. Esto cobra bastante relevancia, uno, porque es un instrumento precisamente para desarrollar e implementar políticas. 2, para que los países evalúen qué también están diseñadas e implementadas esas políticas y es lo que hablamos de una evaluación del desempeño del país en cuanto a cómo está reduciendo las tasas de deforestación y degradación. Y pues está muy relacionado también con otros compromisos de los países, en este caso Colombia, que es la NDC o la contribución nacionalmente determinada, donde también hay unas metas nacionales que hay que cumplir y pues digamos que se cierra el círculo virtuoso en la medida que ese nivel de referencia, que es esa línea base, cuando se demuestra que se ha reducido esa
tendencia a la deforestación, es decir, que el país está teniendo un buen desempeño en las actividades que está implementando, puede, digamos, o hace que los países puedan acceder al pago basado en resultados en el marco de la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas, pero también acuerdos bilaterales o en mercados de carbono emergentes para que en efecto sean reconocidas a través de incentivos económicos que son reinvertidos en los territorios, pues este buen desempeño. Gracias Adriana, Alejandro, muchas gracias a todos, Leonardo. El nivel de referencia es un cálculo que representa las emisiones históricas de deforestación y degradación. Tener un nivel de referencia actualizado permite la comparabilidad, saber cómo está el país con respecto a los otros países asociado con las acciones de mitigación ligadas con el sector forestal, con deforestación y degradación. También permite mejorar la transparencia, que se pueda evaluar las diferentes acciones que se están llevando a cabo en el territorio nacional asociados a la deforestación y la degradación. Y por otro lado, bastante importante, los niveles de referencia permiten también, como lo mencionó Adriana, tener acceso a pago por resultados cuando se demuestra que hay una reducción en las emisiones de deforestación y degradación en el país, lo cual permite que haya una gran cantidad de incentivos financieros a los que pueden llegar las comunidades, y también permite evaluar las diferentes políticas públicas asociadas con la reducción de la deforestación y degradación. Muchas gracias, también la oportunidad de estar hoy y compartir este espacio, creo que es fundamental y más allá de resaltar lo que han mencionado mis colegas, creo que para el país es la demostración también de cómo Colombia, siguiendo los lineamientos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, continúa con esas mejoras permanentes en el desarrollo de la información sobre los bosques del país. El nivel de referencia, además de brindarle una oportunidad al país para poder, digamos, no solo demostrar de cómo ha ido cambiando ese comportamiento de la deforestación y poder acceder a pago por resultados basados en esto, también le brinda esa opción para que todas estas iniciativas de carácter privado que vienen desarrollando el país puedan también implementarlo y podamos tener una coherencia y transparencia en la información que genera el país en los proyectos de reducción de emisiones por degradación y deforestación forestal. Esto, digamos, va en línea con lo que buscamos a nivel Colombia, que los proyectos privados que se vienen desarrollando a nivel territorial y que han tenido, digamos, muchos casos exitosos puedan estar, digamos, en línea con este nivel de referencia de emisiones forestales que el país le presenta. Creo que finalmente esto también es el fruto y el resultado de alguna manera de todo el trabajo de desarrollo técnico, científico que tiene el país alrededor de la generación de información sobre cambio de uso de las áreas de bosque en el país. Gracias. Muchas gracias a nuestros tres panelistas por esa ampliación de la información en la cual vemos esa relevancia del nivel de referencia, no solamente para el evaluar las diferentes políticas que viene adelantando el país en relación con el bosque, sino también someter esos resultados ante una mirada internacional para que nuestros proyectos y nuestros diferentes desarrolladores puedan acceder a ese pago por resultados. En este segmento me gustaría hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. Empezaría por Gustavo, el cual nos gustaría que nos contara cuáles fueron esos retos más relevantes para la elaboración de este nivel de referencia y cómo fueron abordados. Gracias, Leonardo. Hubo bastantes retos en la generación de los datos de actividad. El principal fue la incorporación de la actividad de degradación, que incorporó también una serie de mejoras y ajustes en los datos de degradación. Adicional a esto, la incorporación del modelo metodológico para poder hacer el seguimiento a las áreas degradadas en el país. Y no solamente estas mejoras en datos de actividad, sino cómo poder integrar esto con los factores de emisión y con la información que venía de un inventario forestal que tenía cada vez mayor cantidad de datos. Esto también conectado a dar una información que sea útil
a nivel subnacional, a nivel de regiones, implicó integrar la información de los factores de emisión, de los datos de actividad y de la información de los diferentes biomas del país, la región andina, la región amazónica, la región orinocense, la región pacífica y la región caribe, en un mismo análisis consistente y también al mismo tiempo reduciendo las incertidumbres de las emisiones. Entonces, lograr esto implicó muchos procesos de investigación y también muchos ajustes metodológicos dentro del sistema de monitoreo. Muchas gracias, Gustavo. Esto demuestra cómo el país ha demostrado esa exhaustividad y esa consistencia para poder mejorar unos resultados. En esta segunda pregunta, Adriana, ¿cómo observa la comunidad internacional este nuevo nivel de referencia presentado por Colombia? Gracias, Leonardo. Pues en principio quisiera resaltar, y lo mencionaba Javier al final de su presentación, este nivel de referencia de Colombia y de todos los países debe ser evaluado por expertos de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y ante tu pregunta, lo primero que yo resaltaría es eso, el reporte OTAR de los expertos felicita a Colombia precisamente por lo que acabas de decir, ¿no? Porque ha sido un país consistente, cada vez que termina un nivel de referencia deja áreas de mejora que en efecto va trabajando y va informando cada vez que actualiza esta serie de instrumentos. Entonces creo que es muy buen recibido, ya solo con la evaluación del TAR se ve que el país, digamos, hizo su mayor esfuerzo, como decía Gustavo, todo está basado en datos de ciencia. Este nivel de referencia creo que avanzó más en un hito muy importante que piden los evaluadores y es tener a la mano todos los datos, todas las metodologías, hojas de cálculo para poder replicar la estimación que hace el país y poder determinar que en realidad es transparente, que eso es lo que se busca también, que los niveles de referencia sean bastante transparentes, precisos. La incorporación de la mejora en la incertidumbre también es algo que va a ver con muy buenos ojos la comunidad internacional, porque recordemos que esto es como una puerta de entrada precisamente para que luego, si hay un buen desempeño, es decir, reducción de la deforestación y degradación, el país pueda acceder a nuevos recursos en todo el ámbito de la financiación climática. Resaltaría que Colombia está mandando un mensaje muy importante a nivel internacional y a esta comunidad, y es: estamos comprometidos con la integridad ambiental, que es un concepto que se pactó en el Acuerdo de París. Entonces Colombia también está mandando ese mensaje y va a ser también muy bien recibido, porque está dando también muestra de que si bien hay retos como los que mencionaba Gustavo, hay necesidades que todavía fueron planteadas para mejora a futuro. Todo esto, digamos, bien planificado, está también demostrando que el país quiere avanzar hacia altos estándares de calidad de su información y que va muy concatenado con otros instrumentos como, vuelvo y reitero, la contribución nacionalmente determinada. Finalizaría que Colombia está demostrando que tiene un rigor técnico, que es serio, digamos, en sus compromisos internacionales, que tiene un equipo desde el IDEAM y desde el Ministerio muy apto y muy capacitado para también acoplarse a los mandatos de la convención, que obviamente es un tema político, pero basados en datos científicos que con los otros niveles de referencia han podido también demostrar que, por ejemplo, el tema que mencionaba Javier de las circunstancias nacionales, que es algo muy novedoso desde que Colombia lo planteó en su primer nivel de referencia, ha ocurrido como se ha planteado, y eso también es un mensaje de: estamos conociendo nuestro país, estamos mejorando nuestro Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, somos conscientes de que es un paso a paso, como lo indican las decisiones de la convención, pero además también está demostrando algo, y lo hablaba Gustavo, o sea, ahorita ya tenemos deforestación, se incorporó degradación. En estos diálogos con los expertos de la convención, el país también refirió los avances que están teniendo en cómo monitorear la restauración y el manejo forestal sostenible. Entonces, ese mensaje que está mostrando Colombia de rigurosidad y de que estamos viendo RED+ en su integridad, creo que es bastante positivo también para lo que se viene en tema de financiamiento climático y continuar siendo uno de los países que están a la vanguardia en estos temas en la región. Gracias, Adriana. Efectivamente, el país ha mostrado progresos metodológicos que le han permitido robustecer sus sistemas de monitoreo forestal
y avanzar en la apertura y disponibilidad de la información con el fin de replicar la información. En este sentido, me gustaría preguntarle a Freddy y a Alejandro cómo las iniciativas RED que se implementan en el país se beneficiarán de este nuevo nivel de referencia. Gracias, Leonardo. Muy oportuna la pregunta. Lo veníamos conversando en términos principalmente de la oportunidad que tiene el país de presentar, digamos, iniciativas para pagos por los resultados de reducción de la deforestación, pero esto es importante también señalar que el ENREF no solo aplica para esas iniciativas o programas de nivel nacional que estén a cargo del país o el gobierno colombiano, sino también todas aquellas iniciativas RED que se desarrollan a nivel territorial por diferentes organizaciones, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinas, y este nivel de referencia va a servir para que todas esas iniciativas que han, digamos, están en la expectativa de empezar procesos de verificación de resultados, puedan incluirlo y también aspirar a procesos de pago por resultados en mercados, pueden ser el voluntario o algunos otros que le reconozcan de esta manera. Este nivel, digamos, de información al que llega este nuevo nivel de referencia va a permitir también que se puedan incluir actividades adicionales que mejoren la información, sobre todo en términos de los procesos de validación y verificación a los que se someten, y va a ser una información cada vez más robusta que le va a permitir a los programas y demás iniciativas que esos proyectos, digamos, tengan una mejor digamos, valoración en términos de integridad ambiental y calidad de la información generada. Creo que el país también de esta manera sigue pues, proyectando mejor la información que va generando, no solo como la información como nacional, sino también esta información de los proyectos que a nivel local se van generando. Lo que esperamos es que la implementación de este ENREF en cada uno de los proyectos también nos permita entender mejor también cómo se dan estos procesos a estas escalas, y digamos que los proyectos tengan una información de respaldo. Es importante resaltar que no todos los países luego pueden contar con un nivel de referencia así y que sus proyectos estén respaldados por un nivel de información como la que hemos alcanzado con este nivel de referencia. Entonces, finalmente, creo que todos aquellos proyectos que están en la expectativa en ese momento, que sabemos que quieren conocer un poco más de cómo se ha venido desarrollando este ENREF y todos esos detalles técnicos, los van a poder encontrar. Saben que, digamos, ya también hay una evaluación que le va a permitir entender cada uno de esos hallazgos a los que llegaron los evaluadores y cómo pueden reproducir esto en su línea base, que es la que finalmente les va a permitir acceder a este pago por resultados. Sí, hay un importante avance en esos niveles metodológicos asociados a la información que se genera no solamente desde el IDAM, sino en articulación con el Ministerio de Ambiente y con el apoyo estratégico de organizaciones como FAO, que nos han permitido avanzar en esos avances y en esas reconstrucciones metodológicas que se requieren para la construcción de un nivel de referencia. En este sentido, y para cerrar el panel, me gustaría preguntarles cuál de las mejoras incorporadas en este nuevo nivel de referencia destacaría, y el cómo estas deben seguirse trabajando en el tiempo para mejorar la información. Bueno, yo tomo la palabra esta vez. Creo que este nivel de referencia podemos destacar dos principalmente, una que tiene que ver indudablemente con la actividad de degradación forestal. Creo que es un hito realmente de gran importancia para el país, es una nueva actividad que incluye, que no solo nos proporciona esa opción de tener entendimiento de esas emisiones por esos procesos, sino también de cómo el país debe intervenir estas zonas o cuáles son los mecanismos que debe empezar a desarrollar, no solo para controlar la deforestación, sino esos procesos de degradación que, como lo presenta el ENREF, pueden tener, digamos, un impacto incluso mayor en algunas zonas. Entonces, también entender de cómo se dan estos comportamientos, cómo se está generando esta información, nos brinda las herramientas de también cómo intervenir y generar, digamos, una recuperación y restauración de estas áreas degradadas en el país. También quisiera destacar la información también del Inventario Nacional Forestal. Creo que esas mejoras que finalmente nos permite reducir esa incertidumbre, mejorar los niveles de calidad del nivel de referencia, es también el resultado, pues, de varios años de trabajo técnico del país, del instituto,
y creo que eso es algo que vale la pena mucho resaltar. Está en REF y quiero también destacar que llega en un momento, digamos, bastante pues como oportuno. Estamos en este año en la presentación de la NDC 3.0, NDC que utilizó la información del nivel de referencia para actualizar sus metas de mitigación de cambio climático. Esta información también que permitió proyectar de cómo se van a comportar esas emisiones, nos ha ayudado mucho a que esta nueva NDC que vamos a presentar tenga, digamos, una información de soporte mucho más robusta. También estamos en el proceso de la actualización de la Estrategia Nacional Red de Colombia. Es un instrumento también de los que mencionaba Adriana previamente, que son requisitos para pago por resultados que define la convención. Entonces creo que Colombia en eso sigue siendo consistente, actualizando sus instrumentos no solo técnicos, sino también de política como país. Entonces creo que eso en términos digamos, de gestión y desarrollo técnico-científico, creo que lo destaco mucho como las principales mejoras que también que nos brinda este nivel de referencia. Gracias. Bueno, en mi caso creo que es difícil uno decir cuál de todas las mejoras, porque incluso en la evaluación del TAR creo que se menciona una a una de por qué es importante. Entonces yo me uno a Freddy Alejandro en creo que un hito grande de este nuevo nivel de referencia es que empleó la información que en su momento había de todos los conglomerados del Inventario Forestal Nacional, y es un hito en sí mismo porque Colombia era uno de los países de Latinoamérica que no contaba con un inventario forestal nacional. Entonces es también una apuesta de país que se concretó, que tenemos, digamos, como país el reto de que el próximo reporte tenga toda la información del Inventario Forestal Nacional, y creo que con esta información fue también muy importante poder articular con incluir la degradación como una de las actividades también que hicieran parte del nivel de referencia actualizado, que vuelvo y reitero, es como esa apuesta de país, pero además ese mensaje de cómo Colombia estamos paso a paso incorporando todas las 5 actividades red, preparándonos de manera también muy rigurosa y creo yo como muy ética como país. Hacemos muchos desarrollos, pero una vez vemos que sí estamos ahí con unos datos que son robustos, con una precisión importante, se sacan a la opinión pública y a esta evaluación por pares internacionales. Creo que esa mejora tanto en datos de actividad como factores de emisión es el plus de este nuevo nivel de referencia, que está muy bien documentado, que como nos dijeron los evaluadores, pudieron ellos replicar como todo ese cálculo, y eso, reitero, es algo que referencia o muestra la transparencia del país, el compromiso que tiene con sus acuerdos internacionales y también pues como esa apuesta de también demostrar que las políticas, como dice Freddy Alejandro, las normativas se están implementando y se pueden, digamos, demostrar su desempeño, es decir, eficiencia en la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques, comparado contra un nivel de referencia que está muy bien desarrollado con elementos técnicos y científicos que son, digamos, los que sirven para esos tomadores de decisión a nivel de política. Gracias, Adriana. Yo me sumo también a lo que mencionó Freddy, Alejandro y Adriana. La incorporación de la información del Inventario Nacional Forestal de los conglomerados que iban hasta el momento fue bastante importante, y también es un reto que para el próximo nivel de referencia incorporemos toda la información del ciclo completo y se puedan incorporar también todos los 5 compartimientos. Adicional a esto, la incorporación de las emisiones asociadas a la degradación forestal fue también un gran adelanto, y en un futuro tenemos que seguir avanzando, quizás a llegar a reportar también la conservación de los stocks de carbono. Y adicional a esto, uno de los principales retos es que en el próximo nivel de referencia también estemos incluyendo la deforestación neta, teniendo en cuenta también las ganancias asociadas a todo el proceso de deforestación y regeneración. Muchas gracias a nuestros 3 panelistas por esas conclusiones, los cuales nos ha permitido reconocer cómo Colombia cuenta con una mirada estratégica
para integrar su nivel de referencia de emisiones forestales no solamente a nivel de política, también a un nivel de implementación, de monitoreo y de recursos, los cuales pues finalmente son los que nos permitirán avanzar en ese cuidado y en esa conservación del bosque para reducir las emisiones asociadas tanto a degradación como a deforestación. Entonces, muchas gracias y con esto damos cierre a nuestro panel. Muchas gracias, Leonardo, y por supuesto a todos y todas por seguir en esta transmisión del lanzamiento oficial del nuevo nivel de referencia de emisiones forestales de Colombia en REF, correspondiente al periodo 2023-2027. Para finalizar este espacio, tenemos unas conclusiones generales. El nivel de referencia constituye un importante instrumento para la toma de decisiones en lo que respecta a la gestión de los bosques nacionales. De esta forma, entregamos de manera oficial este instrumento que nos ayuda a cumplir con nuestros compromisos climáticos. Debemos indicar que este nivel de referencia es un esfuerzo conjunto interinstitucional en cabeza del IDEAM que busca aportar nuevos elementos para ayudar a contrarrestar la deforestación, pero para este propósito será necesario contar con el aporte de cada comunidad que vive y depende de los bosques, como fue resaltado en la reciente COP30 de Brasil. También va a ser un elemento de decisión para que la cooperación internacional mantenga su apoyo al país y lograr esa meta que nos hemos fijado en reducir la deforestación en el 2030. Del panel que acabamos de ver, podemos concluir que Colombia demuestra una vez más que la conservación del bosque es una estrategia climática y territorial. Los sistemas de monitoreo y los recorridos en campo técnicos fortalecen esa gestión forestal y permiten decisiones más precisas para proteger nuestros ecosistemas. El país está consolidando un modelo robusto de vigilancia forestal. La articulación entre instituciones, comunidades y la tecnología permite detectar cambios, mejorar la gobernanza y prevenir la degradación y la deforestación. Las acciones de conservación se están convirtiendo en resultados concretos. Cada recorrido, cada punto de monitoreo y cada alerta temprana aporta información clave para reducir emisiones por pérdida de bosques y asegurar así la sostenibilidad en el territorio. Agradecemos entonces profundamente a todas las entidades aliadas y por supuesto equipos técnicos y a cada una de las personas que hicieron parte de este gran documento y por supuesto a quienes nos han acompañado en esta transmisión por el canal de YouTube del IDEAM. A todas las inquietudes, dudas y preguntas las estaremos respondiendo por los diferentes canales de comunicación, porque su interés y participación son esenciales para fortalecer la acción climática de Colombia. ¿Por qué? Porque somos clima. Feliz día. Me equivoqué en varias, ¿no importa? ¿No importa? ¿Ah, sí? O sea, ¿sí? Ah, bueno, listo. Gracias. Listo. Gracias, chicos. Ven. No, era gracias. A la foto.